Hola chicos, Ciencias Naturales 22.3. No sé si ya estoy explicando una lección o charlando por los codos, como se dice aquí, sin saber contenerme. Lo siento, voy a ver si me ciño otra vez, me ato otra vez al libro. Dice... efectúan todos los ríos y los torrentes un modelado, como el que modelar es hacer figuras con barro. Las aguas modelan la tierra, le dan una estructura a la corteza terrestre, debido no solo a su velocidad, sino a su caudal, que ya hemos dicho lo que era. Dice, volumen de agua que transporta por segundo. Volumen de agua que transporta por segundo. Sino también a los materiales que arrastran. Todos esos materiales que vimos en el vídeo anterior, que habían arrastrado y hoy siguen arrastrando y cada vez menos, porque claro, si les hemos quitado la fuerza de sus grandes caudales ocasionales, debido a las retenciones que hacemos con los pantanos, al disminuir su velocidad y su caudal, disminuimos también su capacidad de erosión. Un ejemplo típico. El delta del Ebro, te lo pongo aquí, así, y el Ebro pasa por aquí. Todas estas tierras que forman el delta del Ebro son tierras de aluvión, tierras que arrastradas del valle del Ebro las ha depositado en el mar Mediterráneo y han hecho estas tierras. En estas tierras que ves aquí hay varios pueblos, se cultiva arroz, y en estas bahías de sus entrantes, la de los alfaques, que me acuerdo del nombre de esta, pues hay producción de moluscos, de mejillones, etc. Pues se ha observado, del delta del Ebro me pasó una cosa muy curiosa. Ya sé que es una digresión, pero es porque marca también un poquito qué hemos hecho con los ríos. Compré unos planos que eran de los años 20 del siglo pasado. De los primeros planos, bueno, no los primeros, pero sí, que se hacían en España del mapa general nacional, a escala 1/25.000, que es una escala muy grande. Y estaban llenos de lagunas interiores, estas tierras. Bueno, no encontré todos los planos, todos los mapas, porque los venden por secciones, claro, no te lo pueden vender entero porque es enorme. Y entonces compré otras láminas, pero ya no había de la edición primera, y tuve que comprarlos de la edición que se había hecho al cabo de 10 años. ¿Qué ocurre? Que la primera lámina que yo, una de las primeras que había comprado, imagínate que había una laguna aquí y aquí acababa el mapa y se suponía que la laguna seguiría así, ¿verdad? Bueno, pues cuando compré la segunda lámina, esta, hecha después de 10 años, me encontré con que esto no tenía una secuencia lógica, sino que solo quedaba este trocito. Y entonces el mapa que yo monté hacía unas cosas raras, así como que aquí esta laguna estaba cortada en línea recta y aquí solo un salientito. ¿Qué había pasado con este trozo de laguna que también estaba? Que los arroceros, los campesinos, lo habían rellenado. Habían cogido la laguna y la habían rellenado con agua para hacer unas tierras someras, fácilmente inundables, para cultivar arroz, que se cultiva y muy bueno en el delta del Ebro. Y de todas aquellas lagunas que fomentaban pues la aparición de las aves de migración cada año, que se paraban aquí para ir luego caminando a África, y otros animales, otra fauna y otra flora, que si anguilas, peces de tal clase, los pajaritos de tal otra, las ratitas de agua, etcétera, pues han ido desapareciendo. ¿Quién? La acción del hombre.
que muchas de estas lagunas han desaparecido. Algo parecido pasó en otro fenómeno que estudiaremos, que es la Albufera de Valencia, que es un lago interior, pero separado solo por una barra de arena del mar. Ahí también se hicieron rellenos que prácticamente la Albufera la redujeron, pues, no sé, pues, no digo a la mitad de su superficie, pero a lo mejor a menos. Lo mismo que con las aguas que había en el interior del delta del Ebro. Pero bueno, a lo que estábamos. El Ebro lleva, desde que se hizo el embalse de Mequinenza y los embalses de cabecera, incluido en el que se hace en la misma cabecera ya, en mi pueblo, en el embalse de Reynosa, que es uno de los grandes. O sea, nada más nace con tal caudal allí en Fontibre que ya tiene un pantano de los grandes, el pantano de Reynosa. Precioso, un paraje precioso, pero si vas, vete abrigado, aunque sea en verano, vete abrigado. Porque ahí hace frío, decía mi padre, que se le va el pensamiento. Bien, pues entonces, al haber impedido ya su velocidad y aquellos volúmenes fuertes que venían y producían inundaciones, que eran los que arrastraban, pues han observado que el mantenimiento que hacía el Ebro de sus tierras del delta, que todos los años echaba de posiciones tierras nuevas, y que contrarrestaba la acción del oleaje del mar, que tendía a coger tierras y metérselas para adentro, pues hoy, como ya no deposita tierras, el mar está logrando volver a sus fueros. Y si siguiera así y no se tomaran medidas, pues al cabo de no sé cuántos años, a lo mejor metido en un ordenador esto nos dice, bueno, pues en 2000 años no quedará delta. No lo sé, la velocidad, pero es cierto que estas playas están experimentando un retroceso por falta de aportes de tierras de aluvión, que así se llaman, del río. Y esto que te cuento yo del Ebro, pues luego tú lo dirás de otros muchos ríos y podrás aplicarlo. Los aportes de los ríos y todo esto. Bien, pues los ríos, tanto en ríos como en torrentes, ejercen las tres acciones de todos los agentes geológicos externos, que si te recuerdas cuáles eran la de erosión, la de transporte y la de sedimentación. El famoso trío con el que estamos haciendo como base bastantes vídeos y otros que quedan todavía. Dice, aunque de una forma más regular en los primeros que en los ríos, puesto que son cursos constantes. Es decir, lo harán más esto los ríos, que llevan agua constantemente, que no uno que solo lleva agua durante un mes. A lo largo de todo el cauce se van a dar los tres procesos simultáneamente, pero en forma selectiva según sea la velocidad del agua y la clase de materiales existentes. Si pasa por tierras terrosas, depósitos de los famosos loes de sedimentación, aunque el loes hay que tener en cuenta, ojo, que es de sedimentación y de procedencia eólica. Aquí no. Aquí, a la orilla de los ríos, la sedimentación que hay, las tierras que hay que no son rocosas y están a la orilla del río, son de sedimentación del río, fluvial. Aportadas, sí, en momentos en que el río tenía mayores cauces de agua, fueron creando esas terrazas, esas plataformas a la orilla de los ríos, que son las más fértiles, las llamadas vegas, que es donde se ponen las huertas y todo. Así, bueno, una característica de esto mundialmente conocida y además muy estudiada en la historia por su importancia cultural eran las inundaciones del Nilo. Que si quieres verlas, pues dirígete a la serie Historia del Arte y de la Cultura, busca Egipto, el antiguo Egipto, y al hablar de sus formas de vida y la importancia del río, allí las he explicado un poquito más prolijamente. Ya sé que la palabra prolijo y explicar te da susto. Es que se enrolla, no lo sé. Así, en el curso alto del río, y ahora miraríamos ya estos tres factores, cojamos ya un río modelo. Un río modelo. Y ese río, que nace en las montañas,
baja con mucha velocidad, pasa por un curso medio ya de menos inclinación y por último llega a la plataforma, ya digamos a la altura del mar, el mar, pero ya una plataforma donde estaría curso alto, curso medio y curso bajo. El Ebro, que te lo digo porque yo lo descubrí hace poco, y la primera que lo oí dije, no es posible. ¿Cómo me dice usted que tal población, Mora de Ebro, que está todavía, que faltan 200 o 300 kilómetros, no, 200 fácil, hasta la desembocadura del Ebro? Me dice usted que solo está a 4 metros sobre el nivel del mar, pero si 4 metros no son nada. O sea, que desde de los 200 kilómetros el Ebro prácticamente no cae, va en plano. Como que ha habido muchos intentos de hacerlo navegable, pero el Ebro es durillo, porque a pesar de los embalses que tiene de retención y control de aguas, experimenta crecidas demasiado vigorosas para los barquitos, y sobre todo porque además con las corrientes, porque aunque no tenga desnivel, claro, si tú vas metiendo agua por aquí, aunque no haya desnivel, aun cuando fuera plano, a cero, si tú metes agua por aquí no tiene salida, tiene que buscarla por aquí, que es donde está el mar, y entonces se organiza pues una corriente, y esa corriente mueve fondos y te desplaza el suelo irregular del Ebro, te lo desplaza con de un año a otro, y entonces es imposible tener unos mapas fijos del fondo, digamos, del canal que se quisiera hacer navegable. Solamente en Sevilla, y a partir de Sevilla, donde sí la plataforma es amplia, hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde desemboca desde Sevilla, el curso del Guadalquivir, en principio navegable, se dijo, bueno, para no tener estos posibles fallos de cambios del suelo que dificulten la navegación, ya desde muy antiguo se hicieron canales paralelos al río, anchos, en los que se pudiera meter agua, pero ya digamos casi agua que resultaba embalsada, es decir, tener una superficie de agua prácticamente sin corriente, donde los barcos, incluso grandes, de gran calado, pudieran entrar. Y hoy el puerto de Sevilla es un puerto que recibe barcos de gran tonelaje, y te impresiona pasar por Sevilla, y desde los puentes ya exteriores y pasado el Triana y todo aquello, ves las grúas que estás acostumbradas a verlas, pues no sé, en Bilbao, en Gijón, en Barcelona, en Alicante, en Málaga, sí, pero verlas en tierra, en Sevilla, donde un barco se mete y con su cuerpo hace más altura que los edificios más altos de Sevilla. Y sacado así con un teleobjetivo, resulta que lo que más alto se ve ahí es un barco. Y tú dices, pero si es todo tierra, ¿qué hace ese barco ahí? Ah, es que está el Guadalquivir navegable. Bueno, claro, y un canal luego ya se puede dragar. Cuando no lleva corriente y tú tienes el control del agua que metes en él, se puede, si hay depósitos de limos, que siempre cuando el agua viene turbia, pues algo tiene que pasar. Entonces se meten unos barcos que van tragando con unas cazoletas, van rascando el suelo, atadas con cadenas, lo sacan y lo echan sobre el barco. Y cuando el barco ya está cargado de depósitos de tierra, esto se hace también en los puertos, lógicamente, pues entonces se va a alta mar y allá
lo vierte, sin causar nada. Es necesario, si no los suelos de los puertos, los fondos, se colmatarían, colmatar, un verbo bonito, que significa rellenar poco a poco de un producto envolvente de superficie. Se colmatan. Voy al libro, perdón. Dice, en el curso alto del río, que suele tener mucha pendiente, el agua llevará una gran velocidad y predominará en acción erosiva, es decir, de la erosión, transporte y sedimentación. Aquí la erosión será grande, la de transporte también será grande pero menor, y la sedimentación prácticamente nula. Ahí las tierras arrancadas no las deposita en el lecho del río, las sigue arrastrando. Eso en el curso alto. En el curso medio, con menos pendiente, pero ya mayor caudal, porque claro, no solo ha recibido este río, sino al otro afluente y al otro afluente y los arroyos y todo esto, más caudal pero menos pendiente, ¿qué es lo que predomina? Será más fácil, aquí la protagonista será el transporte. Ya no arrancará materiales, pero sí los seguirá transportando. O sea, la erosión aquí ya es más pequeña y todavía la sedimentación ya es un poquito mayor que aquí. Y por último, ya te puedes imaginar el tríptico del curso bajo, donde la erosión será prácticamente nula, el transporte habrá disminuido y la sedimentación ya será máxima. Todo lo que tenga que depositarse se depositará ya en esta parte última, donde la velocidad y la pendiente son mínimas. A diferencia de la meteorización, claro, acuérdate de la acción de la atmósfera, la meteorización, que trabaja superficialmente en la superficie, la erosión fluvial, lo hace en forma lineal. Claro, la meteorización, el aire todo lo cubre y lo actúa por sobre toda la superficie. El río no. El río lo hace por donde pasa. Y por donde pasa es prácticamente una línea. No recta, quebrada, pero línea. Es decir, el agua ahonda el cauce por donde discurre y forma valles con el perfil en forma de V. Bueno, a lo mejor la V es un poquito más abierta. En el fondo observaremos pues una plataforma por las tierras de sedimentación, más o menos intensa, en el medio del río, pero las laderas serán todavía, si son causadas por la erosión de épocas prehistóricas, la V será pronunciada. En la forma del valle influye mucho la naturaleza del terreno. Pues será más abierto, cuanto más blandas sean las rocas. Claro, si esta roca es blanda, pues se va para abajo. Pero si aquí había una roca dura, pues sí, a base de muchos años la habrá desgastado, pero la roca ha puesto resistencia y sigue ahí con sus cárcavas, estando en una pendiente mucho más vertical. Tierras blandas, V abierta. Tierras duras, rocas, V cerrada. Si estas son duras, se forman valles más hondos y con paredes más verticales, y surgen los famosos desfiladeros, por cuyo fondo, es decir, paredes rocosas. ¡Hala! Estamos pasando, mira, el río lo tenemos aquí la carretera o el camino, y unas paredes inmensas a ambos lados. Esto es un auténtico desfiladero, que vendría ni más ni menos de que por ahí hay que pasar en fila,
cuando llevas un grupo de niños por el campo así y hay un sitio estrecho, sin que tú lo digas, surge la fila, porque solo puede pasar uno, pues hijo, uno detrás de otro. Pues lo mismo pasa en los desfiladeros estrechos, lo que hizo la erosión del agua durante tantos miles de años, y hoy pasa por ahí el río y los ingenieros de obras públicas se las han ideado para ganar un trocito al río e ir metiendo la carretera, que irá plum, plum, jugando y trenzándose con el río pasando por debajo. Y a veces las líneas férreas que no pueden hacer esas curvas, pues no han tenido más remedio que meterlas por aquí, y ves que aquí, plum, hay un puente, una cosa así, y está pasando el tren por ahí, de un agujero de la roca a otro agujero de la roca, como pasa en el célebre desfiladero de Pancorbo, en el norte de la provincia de Burgos. Precioso el desfiladero de Pancorbo, también tienes que ir a verlo. Y ahí hay un sitio donde el tren pasa de agujero de la roca, de túnel a túnel, sobre el río y la carretera que pasa por aquí. Te puedo decir también el nombre del río. Es el río Oroncillo. Te lo digo porque yo estuve estudiando bastantes años en una zona muy próxima y todas aquellas tierras me son muy familiares y muy queridas. Bueno, los desfiladeros estrechitos. Luego están los desfiladeros pero a lo bestia, y por aquí ya pasa el río, pero hay un gran mordisco hecho a la planicie continental. Serían los cañones, el cañón del Colorado, el cañón de tal, el cañón de cual. Y luego hay otras que por su configuración curva, recuerdan el gesto de esta herramienta, la antigua de cortar mies, que era la hoz. Entonces, cuando hay un desfiladero y que además hace curvas, se les llaman las hoces, pero no dejan de ser desfiladeros. Y otras más todavía angostas, donde parece que no hay ni siquiera V posible, porque el corte de las rocas puede ser así. Es decir, que está pasando aquí el río y la carretera y tú miras por aquí y no ves cielo, solo ves roca. Esto es una garganta. Se da más en los torrentes de aguas bravas y salvajes que en los ríos ya determinados, pero a veces sí. Esto es como una garganta. Oiga, es que por la garganta mira usted y no se ve nada. Bueno, pues aquí lo mismo. Estás yendo y no ves, o sea, hasta que no pegas la siguiente curva no ves la siguiente, y luego la siguiente y luego la siguiente. Y durante mucho trecho no has visto campo abierto. Has pasado por unas auténticas gargantas. Sitios espectaculares todos. Preciosos. Si en las vertientes alternan materiales blandos y duros, o sea, hemos hablado de los blandos, Vs abiertas. Hemos hablado de los duros, Vs cerradas. Pero si alternan, pues ¿qué sucederá? Que, lógicamente, los blandos se socavarán y los duros permanecerán ahí. ¿Dando lugar a qué? Pues a concavidades. Si de esta pared aquí hay una roca dura y esto luego todo es blando y esto luego todo es duro, pues cuando venga un agente externo lo que va a hacer va a ser esto. Aquí lamerá un poquito, pero aquí se meterá mucho y volverá a bajar en la dura. Entonces salen estas cárcavas entrantes. Se producirán un socavamiento de los blandos, pero cuando esta dura pierda el apoyo que te le daba la blanda, pues puede ser, y de hecho es, que llegue un momento en que la acción de los hielos y de todo esto resquebraje y haga caer la roca dura desplomándose. Claro, uy, aquel trozo de roca saliente, qué poco le queda.
¿Por qué? Porque está muy saliente y aquí hay una cárcava que no la apoya y todo esto puede hacer así. Lo mismo pasa en las aguas de mar cuando las aguas de mar van socavando una zona blanda y queda la roca dura aquí, acaba cayendo al mar. Y se colocará ahí y dirá, joder, esta piedrota, ¿quién la tiraba aquí? El mismo mar que socavó por debajo y le quitó sujeción, le quitó apoyo. Y dice, y esto, lógicamente, pues, ¿qué ocurre? Que si se cae la roca blanda, que era la que mantenía la estrechez del valle, hace que al desaparecer esta roca dura que se ha caído, amplíe o abra la V, haga que el valle sea más abierto, por desplome de las rocas duras que al perder sujeción de las blandas con las que iban intercalados han ido cayendo. En los cauces abiertos, en las rocas duras, se forman remolinos que labran el fondo. Esto era el terror de nuestra imaginación infantil. Te ibas a bañar y decías, no vayas a ir, que hay una olla, hay una poza. Es decir, debajo del agua mansa del río que se veía pasar así en verano, mansita, te decían, no os metáis por ahí que hay una olla, que hace 2 años, hace 4 se ahogó fulano. Y teníamos auténtico terror. Y nos imaginábamos que en un momento, cuando ibas nadando por encima, un remolino de agua te pudiera meter por uno de esos agujeros. Que no eran fábulas. A lo mejor en aquel caso concreto sí, pero existían. Y ha habido algunas verificaciones de ollas en los lechos de los ríos, en el mismo Zaragoza, del Ebro a su paso por Zaragoza. Hace unos años, en el fondo del río, si el agua del Ebro es esta, en el fondo del río, un autobús tuvo la enorme desgracia de caer por el puente. Bueno, pues ese autobús nunca se ha encontrado. Y una de las hipótesis era que el Ebro tenía aquí unas pozas por donde los labran ellos, los ríos. Van buscando siempre lo hondo, la llamada de la gravedad para el agua, y si el material es blando, lo van horadando y van haciendo auténticas galerías por debajo del lecho normal del río. Es decir, si tú tiras aquí la típica soga con los nudos para ver la profundidad, te dirá, ¿profundidad? Oh, pues oye, tiene aquí 20 metros, qué profundo, sí. Pero es que por debajo de ese lecho puede tener otro río subterráneo, por donde al parecer cupo un autocar entero. En el grupo que yo estudiaba, tuvimos la desgracia, yo no estaba presente porque era de otro año, de perder un compañero. Y era un río pequeño, el río que os he dicho antes, el Oroncillo. Que haciéndonos una gracia, pues el director dijo, pueden bañarse, pero con mucho cuidado, y mucho esto, mucho lo otro. Bueno, pues uno de los compañeros tuvo la desgracia de ser ingerido por una olla. Cierto es que tampoco sabía nadar muy bien. Entonces en estas ollas de los ríos, que a veces son como ciegos, pero claro, hacen sus remolinos, sus turbulencias del agua, y si caías en una turbulencia y no sabías nadar y algo tiraba de ti para abajo, fue fatídico. Algún compañero logró darle la mano, pero fue imposible sacarle. ¿No? Prudencia, sobre todo cuando te bañes. Y yo reconozco que fui un forofo y también a veces un poco imprudente, porque veía un charco y ahí me metía. O como todos los jóvenes, vemos agua y a bañarse. Pero con los ríos, si no los conoces, hay que tener muchísimo cuidado y fiarte siempre de lo que te digan tus mayores. Poca materia hemos desarrollado y ya no sé si se ha pasado el tiempo o no que me dice mi relojito.
A ver, acabo con esto. Y dice... garganta están los cauces abiertos. Dice formando ollas, las ollas, y otras veces marmitas de gigante. Es decir, los ríos socavan unas hondonadas tan extensas que las llaman marmitas o cazuelas de gigantes. Y ahí la gente, sí, ahí está la marmita del gigante de tal sitio, de tal río, donde el río ha excavado en tierras blandas una hondonada. Las cascadas, erosión, las cascadas, viene por esta altura el río y aquí encuentra una falla donde se rompieron los estratos en un movimiento orogénico y entonces la tierra continúa a este nivel. Claro, el río que venía tan tranquilamente por aquí, las cascadas o desniveles bruscos en el cauce del río se forman por la distinta dureza de las rocas, dice, o bien por terremotos que rompen la corteza terrestre. O sea, se comprueba fácilmente y hasta se puede ver que este tipo de roca es el mismo que hay aquí. Es decir, el estrato 1 continúa aquí, el estrato 2 continúa aquí. ¿Aquí qué hubo? Aquí hubo un corte, lo que se denomina en geología una falla, que estudiaremos más adelante. Estos suelen provocar cascadas. Otras, como unas que vi yo claramente hace poquitos y que tengo algún vídeo en geografía sobre las lagunas de Ruidera, por si quieres verlo. Lagunas de Ruidera. Pues ahí los estratos de la Tierra venían así, en esta dirección. Entonces la Tierra, pues colmata todo esto, lo rellena, pero cuando vienen las aguas, ¿qué ocurre? Pues vienen por aquí y al llegar aquí no pueden horadar, erosionar la piedra de esta forma, pero cuando sobrepasan la piedra caen, y entonces tierra más blanda siguen horadando, y vienen aquí y siguen horadando, y entonces eran cascadas sucesivas, y entre cascada y cascada había una superficie que en buena época de lluvias se llena y da origen a lagunas. Pues ahí se veía claramente cómo los estratos salían y hacían que el agua fuese saltando. Las lagunas de Ruidera, preciosas. Además tuve la gran suerte de ir un año de lluvias y besar el santo. Digo, ¿por qué? Dice, porque esto hace 15 días no tenía agua. Es decir, hacía 15 días no había agua, estaban secas las lagunas. Y cuando yo vine, y las podéis ver en el vídeo, estaban a rebosar, preciosas. Bueno, pues ves cómo trabajan los ríos. Dice, o bien por terremotos que rompen las fallas, la corteza terrestre. Y si el salto es de grandes proporciones, entonces las pasamos a llamar de cascadas a cataratas. Cascada la hija y cataratas la madre, la famosa del Niágara, del Iguazú, etcétera, etcétera. En una cascada o catarata, si será más grande, será un retroceso aguas arriba, y su atenuación por erosión vertical del río y por desplomes, con lo que tiende a desaparecer el accidente, transformándose en un rápido donde la corriente se desliza tumultuosa y con remolinos. Es decir, a ver si esto te lo puedo explicar. El estrato este que estaba haciendo ahí de barrera, el agua se encuentra con él y al encontrarse con este obstáculo, ¿qué hace? Revierte, hace un remolino como en contra. Y entonces aquí va horadando, va colmatando de tierras, se quedan aquí colmatadas, y al mismo tiempo va desgastando la cresta. Este fenómeno de retorno del agua, te leo, dice, en una cascada será un retroceso de aguas arriba, es decir, el agua que venía a X velocidad
cuando entra en la influencia de la barrera, disminuye de velocidad. Y entonces ahí entra una corriente de agua veloz, pero las laterales ya son de menor velocidad y van como en dirección contraria. Están haciendo ahí un desgaste lateral de las paredes y las demuelen, cayendo esos materiales en el lecho del río. Entonces, esos materiales que van colmatando el fondo del río, y al mismo tiempo el desgaste de la cresta, acaban convirtiéndolo de cascada que era, en que se ha convertido en aguas rápidas, que es lo que se llama ni más ni menos un rápido. Si en aquella zona de los rápidos de tal comarca es donde el río, que en otras comarcas anteriores venía ya casi llano, pero claro, como ha tenido que salvar este desnivel geológico, y que en principio hace eras arcaicas había una cascada, hoy es un rápido, y al fondo del rápido ya pues a lo mejor todavía queda parte de cascada, pero bueno, cuando se acaba el rápido pues ya entra otra vez en aguas planas. O sea, las cascadas, cuando son de materiales fácilmente desgastables, mediante ese proceso de retroceso anterior a la cascada y de colmatación del suelo, se convierte en un rápido, donde la corriente se desliza tumultuosa y con remolinos. Pero esos remolinos no te suelen tragar, esos remolinos te cogen y te arrastran. En las películas es donde mejor se ve esas escenas tan emocionantes, con la ¿cómo iba a decir? Con la balsa de los pioneros del oeste, en fin. Por cierto, que estos rápidos también, hasta hace poco en España, eran aprovechados para el transporte. ¿De qué? De las talas de zonas montañosas con abundancia de madera, talaban, organizaban balsas y luego había que bajarlas por estos rápidos. Y había que ser muy ágiles para dirigir la gran balsa con troncos, transporte de madera por el río, hasta llegar a la zona ya plana donde el río entraba en otra vertiente ya sin corriente, no podía ser trasladado, y se bajaban y se transportaba pues al principio en caballerías y luego ya por camiones. Esta erosión regresiva de los ríos en general, y no solo exclusiva de los tramos en cascada, a ver, leo bien, esta erosión regresiva, es decir, esta erosión de regreso de las aguas, es general, dice, o sea, se da en todos los sitios donde hay cascada, pero dice, pero incluso donde no hay cascada también se da, por lo que pueden invadir incluso a base de lamer lateralmente. Es decir, si yo te pinto aquí dos cuencas, una cuenca y otra cuenca, que no significa el agua va por aquí abajo, pero el agua de lluvia que cae aquí pertenece a esta cuenca y va a este río. Pero claro, si este río está continuamente comiendo lateralmente tierras, pues puede que llegue un momento en que esta cuenca se coja a esta otra cuenca. O sea, ha habido como una asechanza, como una agresión de cuenca a cuenca. ¿Eliminando qué? Eliminando la barrera que separaba a ambas. Se la han ido comiendo. Entonces, a esto lógicamente se llama, pues como una palabra lógica y natural. Esta cuenca ha capturado a esta otra. Captura de cuenca. Una cuenca ha capturado a la otra, eliminando la barrera que separaba ambas. Al disminuir la erosión y aumentar el transporte, al disminuir la erosión y aumentar el transporte, el valle se ensancha. Es decir, si aquí podías tener una V cerrada, aquí la V ya será de este tipo. Y aquí, pues será de este tipo.
y la V se va abriendo, la V del valle, formando, o tomando forma ya de más que de V, de... Esto es una forma de artesa, palabra bonita, artesa. Si has visto una especie de cajón de madera que tiene esta forma, ¿dónde? Aquí se puede hacer de todo. Se puede utilizar para echar yeso y agua y hacer la mezcla del yeso para dar a las paredes, y será una artesa, artesa de albañil. Se puede echar, por supuesto, no en la misma, en otra, se puede echar harina y agua, o mezclarlo y hacer la masa para el pan. Esa será la artesa del panadero. Se puede echar, y aquí me río ya porque me recuerda a mi infancia, se puede echar un poco más larguita, comida, patatas machacadas, desperdicios, verduras viejas, todo lo sobrante que no sea plástico, y ponérselo de comer, ¿a quién? A los que comen todo y nunca rechistan, que son los cerdos. Esa artesa en mi pueblo se llamaba cuezo, y mi padre, cuando faltábamos a la educación en las comidas, y dice, sí, hala, tú, al cuezo, como los cerdos, porque habíamos tirado agua, porque habíamos tirado comida, y era curioso que los cerdos venían aquí cuando les ponías esto, ¿y tú te crees que se ponían aquí enfiladitos? ¿Qué va? Había que buscar sitios. Bueno, en mi casa solo había un cerdo, como mucho dos, pero en sitios donde hay muchos cerdos y se les ponía así, se metían, y metían las patas dentro del cuezo, que era lo que decía mi padre. Cuando cogíamos algo con la mano y nos reñía, dice, ya está metiendo las patas en el cuezo. Eso es una artesa. Entonces, sí, que viene a cuento, viene a cuento. ¿Por qué? Porque los valles de la parte última del curso bajo del río, más que tomar forma de V, toman forma de artesa. Al ensancharse el valle, el agua describe ondas o meandros. Es decir, cuando es tan poca la fuerza del agua, tú imagínate, iba a decir una burrada, pero no la digo. Coges una regadera que eche un chorrito de agua y échalo sobre una superficie plana. Verás como el agua busca sensiblemente la parte más baja, donde haya una pequeña inclinación, pero no describirá una línea recta, sino que irá haciendo así. Buscando la parte más baja del suelo, y a veces, pues por contagio con alguna piedrecita o algo que le sirve como de atractivo, como de adhesión, y describe estas curvas. Por lo mismo les pasa a los ríos en la parte del curso bajo. Van buscando la parte profunda y la debilidad de los materiales, donde ven que es un poco más profundo y que al mismo tiempo la tierra es blanda, el río tuerce por ahí. Y vemos como un río que venía así desde la zona de cientos de kilómetros, y siempre había venido poco más o menos, pues que se adivinaba hacia dónde iba. Pues llega de repente esta zona que es tan plana que el río empieza a hacer así, luego así, luego así, y hay zonas donde ha hecho esto. ¡Madre mía! Claro, quien ve al río aquí dice, oye, pero si este río, el Ebro, te pongo otra vez de ejemplo, dice, si este río siempre iba de noroeste,
a sureste. Y aquí está yendo claramente en contra. ¿Cómo es esto? Claro, tú desde aquí no estás viendo este trozo de brazo ni este trozo de brazo. Y es que ha hecho estas curvas dejando tierras en medio, porque todo esto son tierras. Tierras donde pasan las carreteras y donde hay pueblos, que a lo mejor hay un pueblo aquí. Y desde este pueblo, que está aquí, por ejemplo, si se asoman por una parte ven que el río va así. Y en la otra, bueno, si era así, ¿no? Perdón. Que el río va así. Se asoman por la otra y ven que el río va al contrario. Claro, ellos como han vivido allí saben que hay una curva por la que el río retrocede. Y si están aquí, por lo mismo te asoman por aquí y claro. Curioso que hay alguna casa de donde ven las dos corrientes del río. La que va en un sentido y la que va en otro. Estos son los famosos meandros o curvas de muchísimos grados en los ríos, en los que la velocidad es máxima en la parte cóncava, es decir, aquí la velocidad será más lenta que aquí. Aquí la velocidad en las partes cóncavas es una velocidad mayor. Experimenta más escorrentia que en esta, que en las que son menos cóncavas, o en las que son, como aquí, convexas. En la cosa, lo que se traduce en un efecto erosivo en la primera, es decir, si aquí además aumenta la corriente, pues se va comiendo la pared que tiene ahí. Aumenta ahí la erosión. Y en la segunda, las tierras que ha erosionado de aquí, las expulsará a continuación en las zonas que ya no tienen tanta concavidad. Lo arrancan material de la cóncava y lo sueltan en las siguientes. Si viene otra concavidad, por ejemplo así, pues arrancarán de esta zona de la concavidad y expulsarán los materiales en las siguientes. Con lo que el meandro se hace cada vez, pues, más ancho. Todavía queda otro trocito y ya te he dado mucha paliza en este vídeo. Cortamos y paso al siguiente. Venga, hasta ahora.